les estaba diciendo que la clase del martes no va a ir, ¿ya? La del laboratorio sí, porque puedo seguir haciendo ejercicio. Entonces la clase del miércoles sí con Daniel vamos a seguir haciendo ejercicio. Ya, este miércoles hubo una descoordinación porque yo tenía ahora el médico y juré que le había dicho al Daniel que le iba a hacer solo la clase y no le dije. Ya, entonces el Daniel me quedó esperando, ustedes quedaron esperando, ya les pedí disculpas, pero por si acaso, eso fue lo que pasó, ¿ya? Entonces la clase el martes no va para que a ustedes no se les siga acumulando como clases sin ver, y ya que tienen la próxima semana como con todo, la clase del miércoles sí va porque en esa clase vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ok. Hoy día vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Hoy día vamos a hacer ejercicios para el control. Hay harto ejercicio, yo voy a tomar la guía del curso, ¿ya? Voy a ir a definir. No, pero vamos a ir viendo ejercicios así. Ya, ustedes tienen todos los controles de semestre anteriores, así que no voy a hacer esos ejercicios porque ustedes pueden mirar la pauta. En ejercicios de laboratorio, ¿cierto? Ustedes están los ejercicios y el Daniel además les está subiendo las pautas de cada clase de laboratorio. ¿Ya? No está la clase de laboratorio 4 y hay un ejercicio que quiero hacer porque me parece interesante. Ya, no lo puedo abrir. En un minuto que tengo que abrir esto de acá. Ya, Vane y Bastián ven bien. Sí. Adelante. Sí, solo que yo pagué las dos de adelante porque las de atrás como que no sé cómo les va a molestar a ustedes. Ya. Entonces quiero hacer el ejercicio 3 de la última guía que está en Finis que subió el Daniel. Después Daniel les va a subir la pauta de la guía completa. Yo solo quiero hacer el ejercicio 3 por ahora. ¿Esta es de la guía de laboratorio? Sí, de las guías de laboratorio. ¿Ya? El ejercicio dice, hallar el punto de la imagen. Entonces dice, hallar el punto de la imagen. ¿Mm? Hallar el punto de la imagen del camino F.
Voy a escribir acá el camino mejor. Del camino f de t igual a t más 1, 3t menos 2, 2t menos 1, que está más cerca del origen. ¿Ya? Entonces, ¿qué debiera hacer acá? Lo primero que debiera calcular, ¿qué se les ocurre que podrían calcular? Si quiero encontrar el punto de la imagen que está más cerca del origen, ¿cómo mido esa cercanía? ¿Cómo podría medir esa cercanía? Ya, voy a graficar como lo que yo creo que es la imagen, ¿cierto? Que voy a graficar acá. Evidentemente es un camino que está en 3D, entonces yo voy a hacer acá el X, el Y y el Z. ¿Ya? Pensemos que ese camino. ¿Ya? Esa es la gráfica, supongamos. ¿No? ¿Qué punto, según esto, visualmente creen ustedes que está más cerca de la imagen? Visualmente nomás, lo pueden rayar los que están en la casa. ¿Qué punto creen ustedes que es el que está más cerca de la imagen? Me lo pueden apuntar también. ¿Qué punto es el que está más cerca, perdón, del origen? ¿Cuál es el origen primero? Fabián, ¿cuál es el origen? 0, 0, 0, ¿cierto, Bastián? Ese es el origen. ¿Qué punto de la gráfica es el que está más cerca del origen según ustedes? Ya, la Vane me dice, profe, pareciera ser que este punto, no sé si es justo el que me está diciendo la Vane, ese pareciera que ser el que está más cerca. ¿Sí? Alguien podría decir, profe, a mí me da la impresión que el que está más cerca es este de acá. ¿Ya? ¿Cómo puedo medir esa cercanía? No, porque si yo mido la longitud de arco, lo que estoy midiendo, Vane, es la longitud de curva, estoy midiendo el largo de la curva. ¿Y qué quiero medir? ¿De qué vector? Pero, ¿me podéis mostrar todavía en el gráfico qué es lo que quieres medir? ¿Me podéis mostrar en el gráfico qué es lo que te gustaría medir para saber si está más cerca? Perfecto, Vane. A la Vane dice, profe, lo que tengo que medir es esto que está acá. Esa distancia es la que tengo que medir. Pero eso no lo mido con longitud de arco, porque longitud de arco lo que hace es con la distancia de esos puntos. Entonces yo quiero calcular la distancia de esos dos puntos. ¿Sí? Ahora, yo quiero calcular la distancia del origen a cualquier punto, porque lo que quiero hacer es ver cuál es el punto que está más cerca. Visualmente nosotros pensamos que este. Entonces, vamos a calcular la distancia. ¿Sí? Vamos a calcular la distancia. ¿Sí? Del origen a cualquier punto de la curva. ¿Sí? Voy a calcular la distancia del origen a cualquier punto de la curva. ¿Cómo sería? Eso sería la distancia, ¿cierto? Le voy a escribir el origen, lo voy a escribir como el cero vector a cualquier punto de la curva. ¿Ya? Eso quiero calcular, la distancia entre el origen y cualquier punto de la curva. Nosotros sabemos que la distancia es f de t menos el cero vector, la norma, ¿cierto? Lo vimos en el primer capítulo. La distancia es f de t menos 0 porque quiero calcular la distancia del origen a cualquier punto de la curva. Seba, no, esto sería, evidentemente, esto es f de t nomás, ¿cierto? Porque el cero vector es así. Seba, ¿cómo calculo la norma
de f de t. Ya te dije la clase pasada que no te voy a dejar pasar esto si no me respondí esa pregunta bien. Ya. ¿Cómo, ¿Cómo profe? calculo la ¿Qué me norma de dijo? FDT? La norma de FDT, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo? Ay, se me olvidó cómo era. A ver, Se van en la raíz de los f de t por f de t. súper. Ya. ¿Sí? Es que no estaba seguro, profe. No hay problema. Ya. Ah, FDT está arriba escrita. Entonces la voy a escribir. Es 3t más 1, coma. No, t más 1. La voy a copiar mejor. T más 1, Ah, ¿me la dictáis, Vane? Ya. ¿Cuál es FDT? es T más 1, 3T menos 2, 2T menos 1. Ya, igual, acuérdense que la norma es lo mismo que cada componente al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es la raíz de t más 1 al cuadrado, más 3t menos 2 al cuadrado. ¿Y la otra cuál era, Vane? 2T menos 1. ¿Qué cosa? Ah, la tenía, ver, toda la razón, Bastián. Ya, entonces esto es t cuadrado más 2t más 1 más 9t cuadrado, 3 por 2, 6, por 2, 12, entonces menos 12t, más 4, más 4t cuadrado, menos 4t, menos más 1. ¿Ya? O sea que esto es punto S con S y con este, y me queda 10, 14t. No, porque... Menos 4T cuadrado. No, porque Vane, esta es del primero, esta es del segundo, y esta es del tercero. Sí. ¿Ya? Entonces queda 14t, después sumo los t solo, y me queda menos 16 más 2, menos 14. Y después sumo los solitos, 4, 5, 6. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia del cero vector a f de t es la raíz de 14t cuadrado menos 14t más 6. La pregunta ahora es, ¿cómo calculo el punto que tiene la mínima distancia, ¿cierto?, al origen? ¿Cómo calculo ese punto que tiene la mínima distancia al origen? Según cálculo diferencial, ¿cómo calculo los máximos y los mínimos? Lo mismo la otra vez. Era con la derivada. La primera derivada y la segunda derivada. Entonces, para encontrar el mínimo, para encontrar t que minimiza la distancia, ¿sí? Debo derivar la distancia t igualar a 0 y con la segunda derivada definir qué es un mínimo. Por eso me va a quedar. Ahora, evidentemente, si yo derivo todo esto, con la raíz la derivada queda un poco difícil de calcular, no es tan sencilla, ¿ya? Pero si en cambio de derivar todo eso
lo único que hago es derivar lo que está dentro de la raíz, la derivada va a ser más sencilla. Entonces, evidentemente, Y la otra vez parece que dijo que era lo mismo, ¿cierto, profe? sí, evidentemente derivar, no, evidentemente el mínimo, ¿sí? El mínimo de la distancia de 0b a f de t es igual al mínimo de la distancia de 0 a f de t al cuadrado. O sea, que da lo mismo si yo calculo el mínimo de la distancia o el mínimo de la distancia al cuadrado. Son el mismo mínimo. Entonces, vamos a calcular el mínimo de la distancia al cuadrado porque es más fácil porque me deshago la raíz. ¿Ya? Entonces, simplemente voy a derivar lo que está dentro de la raíz. ¿Ya? Y la derivada de lo que está dentro de la raíz me da 28t menos 14. Lo igualo a 0. Entonces t vale 14 partido en 28. Entonces t vale 1/2. Por lo tanto, mi candidato mínimo es t igual a 1/2. Calculo la segunda derivada. La segunda derivada me va a dar la segunda derivada de la distancia. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada es 28. Por lo tanto, como es mayor que 0, el punto es un mínimo. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué cosa? El 1/2 es... Un mínimo, porque la segunda deriva es positiva. Ya, en cálculo diferencial, esto tiene que ver, ya, primero los ejercicios de cálculo vectorial siempre van a ser una mezcla, como de todo. ¿Ya? No es que alguien diga, profe, usted no pasó esto, evidentemente, porque esto es materia de diferencial, entonces no voy a estar pasando diferencial, ¿ya? Porque estoy haciendo un ejercicio de aplicación. Entonces, quiero calcular el punto que está más cerca del origen. Ese es mi objetivo en este ejercicio. Entonces, yo me doy cuenta y digo, mira, voy a calcular la distancia de la curva al origen. La encontré. Esa distancia es la que tengo marcada en verde. Esa es la distancia del punto al origen. ¿Ya? Ahora, quiero encontrar el punto T donde esa distancia sea mínima. Entonces ahí es que usted tiene que acordarse que para encontrar los mínimos y los máximos, lo que tiene que hacer siempre es derivar, igualar a 0, y con el criterio de la segunda derivada, definir si el punto era un mínimo o era un máximo. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo acá es, en vez de derivar la raíz de todo lo que está ahí, voy a derivar solo lo que está dentro. Porque calcular el mínimo de la distancia es lo mismo que calcular el mínimo de la distancia al cuadrado. Entonces. Solo en este caso que tiene la raíz. Solo en este caso que tiene la raíz, ¿ya? Entonces, la primera derivada me dio esto de acá. La primera derivada me dio 28t menos 14. ¿Sí? No sé qué le pasó. ¿Ya? Esa es la primera derivada, 28t menos 14. ¿Ya? No sé si la ven, que no puedo escribir. Ahí sí. Esa es la primera derivada, 28t menos 14. Despejo t, entonces el t me dio 1/2. Por lo tanto, el punto donde la primera derivada se hace 0 es cuando t vale 1/2. Ese es mi candidato a máximo, a mínimo o a punto de inflexión. Es un candidato, yo no sé si ese punto es el mínimo. ¿Cómo lo puedo asegurar?
calculo la segunda derivada, y la segunda derivada me va a dar 28, ¿cierto? La segunda derivada me da 28. Como la segunda derivada es positiva, entonces el punto era un mínimo, ¿ya? El punto anterior era un mínimo. El punto anterior era un mínimo. Si fuera negativo, fuera un máximo. Si fuera negativa sería un máximo. Ya. Y si la derivada es 0, no hay información. No es ni mínimo ni máximo, ¿ya? Ok, entonces ya sé que el punto es un mínimo. Por lo tanto, ¿cuál es el punto en el espacio en el cuál es el punto en el espacio que está más cercano al cero, que está más cercano al origen? No, porque el 1/2, acá tú me estás diciendo que en este punto, por ejemplo, t vale 1/2, pero ¿cuál es ese punto? ¿Cómo puedo encontrar el punto que tiene 3 coordenadas? Evaluando la función en 1/2. ¿Sí? Entonces eso sería simplemente f de 1/2, que sería igual a 1/2 más 1, 3 por 1/2 más menos 2, 2 por 1/2 menos 1. Y esto sería igual 3/2. 3/2 menos 2 es menos 1/2 y es 0. Ese sería el punto donde, ¿sí? El punto que está más cercano al origen. ¿Ya? Este ejercicio me parece interesante hacerlo porque si bien Daniel les va a subir la pauta, si uno no entiende lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, va a ser difícil leer la pauta. ¿Ya? Pero es un ejercicio más bien de aplicación. ¿Ya? ¿Estamos listos? Hubiera dado el negativo, hubiéramos tenido ya un mínimo y un máximo. Si la segunda derivada hubiese dado negativo, entonces t igual a 1/2 hubiese sido un máximo. Y la función no tiene mínimo. ¿Mm? Si hubiese sido máximo, entonces. La función no tiene mínimo. No hay ningún punto que esté muy cerca del origen. O pueden ser infinitos. Por ejemplo, si no tiene mínimo, la gráfica podría ser así. Un círculo. No hay ningún punto que esté más cerca del origen, sino que son todos. Todos están a la misma distancia. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, uno dice, oh, no tiene mínimo. ¿Ya? Que hubiese, a eso me refiero. Pero si hubiese hecho el mismo proceso de evaluar. Mismo proceso. ¿Sí? Solo que la segunda derivada hubiese dado negativa. Ya, en la guía hay otro ejercicio que a mí me parece interesante, que es el ejercicio 6. ¿Ya? Dice, determinar los puntos. ¿Ya? Entonces dice, determinar los puntos en que la recta tangente a la curva ¿sí? A la curva descrita por el camino y voy a escribir aquí el camino, f de t igual a 3t menos t al cubo, 2t cuadrado, 3t más t al cubo.
¿sí? Es paralela al plano. Eh, 3x más z. Entonces, nuevamente, primero tengo que entender el enunciado, que es lo primero que voy a hacer. Entonces, voy a intentar dibujar todo lo que me están dando. Me están dando una curva. La voy a dibujar acá, cualquier curva. Me están diciendo, tengo un plano. Voy a dibujar el plano en morado. Este va a ser mi plano. ¿Ya? Entonces tengo una curva. Voy a dibujar primero mi plano. ¿Ya? Esa es mi curva, ese es mi plano. Creo que lo voy a dibujar mejor con esta. Déjenme hacer ahí. Ya, ese es mi plano. Entonces, tengo un plano que lo conozco. Si conozco el plano, ¿qué más conozco automáticamente? El vector normal al plano. Ya sé que hay un vector que yo conozco, que lo voy a dibujar hacia acá, ¿cierto? Conozco este vector normal que tiene un ángulo de 90 con el plano. ¿Ya? El vector normal puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces me dice, determine los puntos en que la recta tangente a la curva, o sea, además tengo una curva por acá metida. Esta curva en algún punto, que no conozco, porque ese es el punto que me están pidiendo, tiene una recta tangente. ¿Sí? ¿Cuál es el vector paralelo a la recta tangente? Según la última clase. Revisen. ¿Cuál es el vector director de la recta tangente? Tenemos tres vectores, el t, el n y el b. ¿Cuál es el vector director de la recta tangente? ¿Cuál? No lo tengo. Ya, el vector t. El vector t es el vector paralelo a la recta tangente. ¿Sí? El vector normal es el vector director de la recta normal. Y el vector b es el vector director de la recta binormal. ¿Ya? Porque los otros son los planos. El vector t es el plano normal del normal. Sí. Ya. Entonces, me preguntan, determina el punto en que la recta tangente a la curva descrita es paralela al plano. ¿Qué tiene que pasar para que la recta tangente sea paralela al plano? ¿Qué tendría que pasar para que la recta tangente sea paralela al plano? Porque eso me dicen, ¿o no? Determinar los puntos en que la recta tangente es a la curva descrita en el punto tanto es paralela al plano. Entonces, ya, pero espera. Vamos primero, hay que entender el problema, ¿sí? Entonces, en este caso, para que la sea paralela al plano, ¿sí? Tiene que ser algo así. ¿Sí? No sé, estoy inventando. Algo así, ¿cierto? Esa curva está paralela al plano. Si el vector t fuera así, entonces esa curva sería paralela al plano, ¿cierto? Acaba de pasar algo terrible. Eso le iba a decir, profe, se puso todo en negro. ¿Qué cosa se va? Que se puso todo en negro en la pantalla. Sí, Eso le iba a decir. denme un minuto. Ya, lo voy a graficar acá, voy a hacer solo gráfico, no lo voy a desarrollar acá, después voy a volver al iPad. Lo que pasó fue que el iPad se apagó. Pero está conectado a la red, así que debería encenderse en cualquier momento. ¿Ya? Pero voy a seguir dibujando acá, que acá sí puedo dibujar bien. Entonces, tengo mi plano. Este va a ser mi plano.
Quiero un rombo, no, ahí. Tengo mi plano ahí. ¿Ya? Ese es mi plano. Lo voy a pintar. Pero ese es el plano. Plano que conozco. Sin problema. Me queda hasta mejor que en el iPad. Mi plano. Ya, muy bien. Y ese plano tiene un vector normal. ¿Cierto? Lo voy a graficar acá. Es el vector normal al plano. ¿Sí? El vector normal tiene un ángulo de 90 con el plano. Entonces, yo ando aquí una curva cualquiera. Tengo una curva cualquiera. ¿Sí? Y en algún punto yo sé que tiene que pasar que esa curva, el vector tangente en ese punto tiene que ser paralelo al plano. El vector tangente podría ser así. ¿Sí? El vector tangente, acuérdense que toca la curva solo en un punto. Entonces, para que el vector tangente sea paralelo al plano, lo que tiene que pasar es que, ¿cómo tiene que ser el vector tangente con el plano? Ideas. Porque este es el vector normal del plano, que lo conozco porque me dieron el plano. Y este es mi vector tangente. ¿Qué tiene que pasar en el vector t para que la curva sea paralela al plano? Para que la recta tangente sea paralela al plano. ¿Qué tendría que pasar? Ya, ¿alguien me puede dibujar una recta paralela a ese plano? Ya, Bastián, dale tú. Dibuja ¿cómo se te ocurre que podría ser una recta paralela a ese plano? Ya, el Bastián me dice, profe, esta recta es paralela al plano. Pero es que para eso no se utiliza el producto cruz. Ya, eso estamos viendo, pero primero tengo que, ya, entonces, ¿todos de acuerdo que las rectas que sean paralelas al plano puede ser esa? Puede ser esta recta de acá, ¿sí? Podría ser también esta recta de acá, ¿sí? Más, evidentemente, esta recta sí no es paralela al plano, ¿cierto? Porque no funciona. Ya, entonces, así tiene que ser, oh, perdón. Ya. Entonces, esas rectas son paralelas al plano. Cada una de esas rectas, ¿sí? Tiene un vector tangente. ¿Cómo es el vector de esta recta? Evidentemente, el vector de esta recta es un vector así, ¿cierto? Ese es el vector de esa recta. Este es el vector de esta recta. Este es el vector de esta recta. Por lo tanto, ¿cómo tienen que ser estos vectores con el plano normal? Con el vector normal. ¿Cómo son todos estos vectores con el vector normal? Ortogonales. Por lo tanto, yo sé que para que la recta sea paralela al plano, el producto punto del vector normal con el vector director de la recta tiene que ser 0, ¿cierto? Porque si son ortogonales, entonces ese producto punto tiene que ser 0. Yo conozco n, ¿y cómo puedo calcular el vector t? ¿Cómo se calcula el vector t? No, t era igual a ¿qué cosa? T de t. Es igual a f' de t. ¿Me están hablando? No. Creo que no. ¿Me están hablando alguien? Sí. No, profe, yo tampoco. Ya. ¿Se Iba entiende o siguiéndolo. no? Entonces lo único que tengo que hacer es, bueno, este es el vector normal, el vector tangente, para que sea paralelo al plano, el vector tangente tiene que ser ortogonal al vector normal. Así que el producto punto de t con n tiene que ser 0. Y el t lo puedo calcular. Insisto, lo más difícil acá es cómo entender el problema, porque después uno dice, profe, o sea, que solo tenía que derivar y hacer el producto punto. Sí, pero porque en este ejercicio hay que hacer eso. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la tablet porque ya se prendió. Para continuar. Dani, ¿por qué haces eso?
La Vane se hace sonar los dedos. Un producto del estrés solo me da más sueño. Ayer me preguntaba lo mismo el profe de Ya, entonces, volviendo a mi dibujo, estoy buscando cualquier punto donde el vector tangente, el vector esté acá, ¿cierto? Entonces, acá, este es el vector t. Por lo tanto, el producto punto de n con el vector t tiene que ser 0. ¿Por qué el vector t? Porque me hablan de la recta tangente y yo sé que el vector de la recta tangente es el t. N, ¿cuánto vale en este caso? ¿Cuál es el vector n? No, el vector. Con 3 coordenadas. No, no. El vector normal de ese plano. Yo vi que en la prueba todos lo tuvieron bueno. Nadie tuvo mal esa pregunta. 3,1. Ya, coma 1. Son los que acompañan. Entonces, 3, ¿sí? Sería 3,1,1. El día viernes, siempre mis clases a las 8:30 fracasa todo. Ya. Es 3,1. Producto punto con el vector t, que es la derivada, que es 3 menos 3t cuadrado, coma 4t, coma 3 más 3t cuadrado igual a 0. Porque simplemente derivé el f. Fíjense que derivé nomás. ¿Pero por qué no me digo? Porque t de t es igual a la derivada de f. ¿Sí? Ya hago el producto punto nomás. Entonces ahora me va a quedar 9 más 9t cuadrado más 4t más 3t cuadrado igual a 0. Este con este, entonces me quedan 9, 10, 11, 12. 12t cuadrado más 4t más 12 igual a 0. Lo voy a factorizar por... Y esta es una cuadrática, no la voy a factorizar. Voy a calcular el tiro. T igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido en 2a. Ah, miren, aquí me equivoqué en los signos. Dime. No le iba a decir lo mismo. Sí, ahí me equivoqué en los signos, ¿cierto? ¿Por qué me di cuenta que me equivoqué? Porque la raíz me iba a quedar adentro un imaginario. Entonces, eso me da menos 6, ¿cierto? Menos 6. Ya, ahí sí. Entonces la vale menos 6. Y acá vale menos 6. Entonces, ¿cuánto da eso? Si alguien lo puede calcular. 12 por 6, 72. Por 4. No, no sé cuánto da. Ya, pero calculenlo. ¡Vamos! Yo puedo tener flojera porque ya es viernes. Y ayer se acabó el toque, por fin. Por fin. Ya. El primero que lo dice se lleva... iba a decir algo, pero ya el Fabián lo dijo antes que yo pudiera dar la recompensa. 288. Lo pueden Eso no va confirmar, no dentro, es que no sí. confíe en No, el no, Fabián, pero eso no va deberían ser dentro 2 de la números, raíz. Fabián. Que Porque eso es una lo va dentro de la cuadrática. raíz. Po. Ah, eso es lo que va dentro de la raíz, ya. El Sí. primero que calcule cuánto vale t se llevará unas décimas. Perdón. No se ve. Sí, ese. De nuevo se apagó. Le desconecté el cargador en un minuto y se apagó. Ya. Pero lo estaban copiando, pues sí. Para eso estamos acá, ¿no? Ya. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da t? Los que lo estaban copiando. Fabián, no estaba ahí copiando, justo. No. No, Me profe, yo falta. tampoco estaba copiando. Me falta la última parte. La Vane y el Bastián sí estaban tomando apunte, ¿no?
Ya, tuvieron suerte. No sé qué Sería pasó. más 5 o menos 5. Ya, pero era menos 6t cuadrado más 4t más 4, si no me equivoco. O más 5. No, pero el resultado no daría más 5 menos 5. 3,66, o sea, como 6 periodos. Ya, ¿te dio lo mismo, Bastián? Ya, a ver. Perdón, me falla todo, perdón. Ya, voy a anotar aquí cuál era. Entonces, el número era, primero dígame la cuadrática. Era menos 6t cuadrado. Menos 6t cuadrado más 4t Voy a escribir así t cuadrado más 4t más 2 igual a 0. más 12 igual a 0. ¿Sí? Entonces, el t es igual a, es menos 4 por la fórmula, más menos, ¿cierto? Más menos, a escribir después el menos, la raíz, que uno le escribe como SQRT, 4 al cuadrado, que es 16, menos 2,88 me dijo el Fabiano, ¿no? Que sería así, y todo esto dividido en 6 por 2 menos 12. ¿Ya? Y eso tiene que dar dos valores. ¿Cuáles son los valores, Vane? El de la resta, o sea, me dio 1,74. A la Vane le dio 1,74. ¿Ya? ¿Y el otro? El otro, porque ese... El otro me dio menos 1,08. Bastián, ¿te dio lo mismo? No confío en la calculadora de mi celular, dice Bastián, ya. Ya, esos son los dos valores de t. Aquí tengo algo en el chat. A mí no. Javi, ¿cuánto te dio? Le da con raíz, todo pero adentro de la raíz me da 304. Javi, te escucho muy, muy bajo. Porque ahí aparece menos 16 menos 288 y es más. No, a mí me dio Ya. en la raíz, sí, me dio 304 solamente en la raíz. Ya, no sé si cómo lo había hecho la Vane. La Javi me dice que aquí yo me equivoqué en copiar y ese era un más. Puede ser que se vaya afectado. Sí, porque ahí da 304 dentro de la raíz. Ya, ¿y cuánto da, po? Entonces, ¿cuánto dan los t? ¿Cuánto te dio a ti, Javi? Sí, pues con raíz y todo. ¿Cuánto es la raíz de 304? Me dio 4 raíz de 19, solamente la de 304. Oh, Javi, te escucho muy, muy bajo. ¿Lo podéis decir más fuerte? A ver, espérame, hay que poner el motivo. La resta me da menos 1,11. Espérame, es que yo no escucho la escucho, sé que me está hablando, pero la escucho muy bajo. Aló, Sí, no, sí te escucho, pero... ¿Voy a hablar de nuevo, Javi? aló, aló. ¿Está hablando? Sí, va a ser activado, ¿verdad? Sí. ¿Ahora voy a hablar de nuevo, Javi? Aló, aló. Súper, ya, ahora te escuchamos bien. Dije, acá como que cada profe como que cambia los ajustes y de repente como que es difícil. Ya, Javi, ¿cuánto te da? Menos 4 más menos 4, 4 raíz de 19 partido en menos 2. Ah, pero ahí se factorizo. Ya, pero déjame el número, po, con... Con resta me dio menos 1,12. Ya, menos 1,12. Bueno, no, haberlo hecho más. Menos 1. Y con la suma, A mí me dio 1,75 en la suma. 1,35.
¿Sí? Ya. Entonces, voy a volver ahora sí al iPad, espero no se me va a apagar. Entonces, el t vale, lo vamos a dejar en menos, tiene dos valores, ¿sí? Menos 1,75 manera. Entonces tiene dos valores, 1,78 y el otro era, Fabián, ¿cuál era? Oye, con esta rapidez. ¿Cuál era el otro, por Fabián? Es que me dieron valores diferentes, entonces ya no sé si estoy bien o mal. Ay, chiquillos, esto meten los números a la calculadora. Menos Ya, 1,12. Menos 1,2 y el otro era 1,78. 12, profe. Ya. Por lo tanto, para esos valores de t, los vectores van a ser, para el vector n va a ser ortogonal con el vector t, ¿sí? Entonces, los puntos buscados son f de menos 1,12 y f de 1,78. ¿Ya? Porque en esos puntos, entonces, pasa que la recta tangente, ¿sí?, es paralela al plano 3x más y más z igual a 5. En esos puntos, la recta tangente es paralela. ¿Ya? Estoy tratando de hacer los ejercicios más difíciles de la guía, porque hay otros ejercicios de la guía que son bastante simples, ¿sí? No sé, por ejemplo, calcular los planos a mí me parece que es muy sencillo, porque en verdad es simplemente derivar, calcular t, calcular n, son más directos, como que hay que aplicar la fórmula. En estos no, po. En esto hay que entender lo que me están pidiendo y revisar, ¿ya? Y de hecho aplicar más cosas igual. Ya, y de hecho Entonces, aplicamos los planos, la recta tangente y claro. cosas así. ¿Ya? Voy entonces ahora a hacer el ejercicio 4. ¿Ya? El ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, voy a hacer el 4.2, ¿ya? Porque la... sí, voy a hacer el 4.1. Dice... ¿El 4-1? Sí, el 4.1, ¿ya? Lo voy a proyectar. Voy a hacer el 4.1. ¿Ya? Voy a hacerle un zoom. Ya. Dice que quiero hacer ese de ahí. No sé, ¿se ve bien? Acá le hago el zoom acá. Ya, el primero dice determinar la siguiente función si son o no son continuas. ¿Qué debiera hacer? Para la primera, ¿en qué punto tengo que probar que la función es continua? En esta función de acá, ¿en qué punto a ti te parece que la función podría no ser continua, Vané? Para ese ejercicio. ¿Sí? Porque tengo que revisar si es o no es continua. Entonces, en este ejercicio, ¿en qué punto te parece a ti que la función puede no ser continua? ¿Por qué en el 2pi? O sea, yo supongo que podría ser entonces. Ya, pero ¿cuál es el problema? Porque en el 2pi aquí lo reemplaza y te va a dar 2pi, no hay problema. Acá te va a dar seno de 2pi que es 0. 0 dividido en 2pi que es 0. Entonces en el 2pi, claro, quedaría 1,0. No, o sea, 2pi como 0. 2pi, 0. No hay problema en el 2pi. Sí. Ya. ¿En qué punto la función podría no ser continua? ¿Cuándo t vale cuánto? ¿En qué punto la función me causa problemas? Veamos en 1, si lo reemplaza en 1 te va a dar. Entonces, cuando reemplazo el 1 acá no hay problema, me da 1. El seno de 1 no lo conozco,
dividido en 1 me queda 1, seno de 1. No hay problemas tampoco. ¿Ya? ¿En qué punto la función podría causarme problemas? ¿En qué punto tengo que ver si es continua sí o no? En el 0. ¿Por qué en el 0? Porque me va a quedar 0, y aquí me queda seno de 0 que es 0, pero me queda 0 partido en 0. Entonces cuando t vale 0, tengo un problema. Y solo voy a estudiar la continuidad cuando t vale 0. ¿Ya? En los otros puntos no lo necesito, porque en los otros puntos ya sé que no hay problema. Entonces solo voy a estudiar la continuidad cuando t vale 0. ¿Qué significa estudiar la continuidad? Estudiar la continuidad significa que tengo que calcular qué cosa, Bastián. Son dos cosas las que tengo que hacer para estudiar la continuidad. Misma definición de continuidad de siempre. ¿Qué tengo que hacer para estudiar la continuidad? Fabián Urra, ¿qué tengo que hacer para estudiar la continuidad? Calcular el límite. No. El límite cuando t tiende a 0. El límite en el punto que quiero revisar si eso no es continuo. ¿Ya? Entonces voy a calcular ese límite. ¿Ya? En un minuto voy a... Sí. Entonces, voy a calcular el límite cuando t tiende a 0 de la función f de t. Voy a calcular el límite cuando t tiende a 0 de la función f de t. ¿Y esto tiene que ser igual a qué cosa? ¿Ese límite tiene que ser igual a qué? ¿Para que la función sea continua? No, no a 0. Tiene que ser igual a f evaluada en 0. Entonces, la función no va a ser continua. Primero, si ese límite no existe, la función no es continua, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a decir que algo que no existe es igual a f de 0? No se puede. Ahora, si el límite me da 5 y la función me da 4, tampoco es continua porque no son iguales. ¿Sí? O si la f evaluada en 0 no existe, tampoco va a ser continua. Entonces voy a calcular el límite. Calcular el límite cuando t tiende a 0 de f de t. ¿Ya? Para reescribir la función f de t es f de t es igual a, al tiro ustedes lo están viendo de acá directo, ¿cierto? T, seno de t partido en t, cuando t es distinto de 0, y 0,1 cuando t igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, ¿con cuál de las dos ramas calculo el límite? Con la primera rama. Entonces voy a calcular el límite de f de t, esto es igual al límite, cuando t tiende a 0, de t, seno de t partido en t. ¿Sí? Y esto es igual al límite cuando t tiende a 0, de t, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t partido en t. En el primero no tengo problema y el límite es 0, ¿cierto? Porque llego y reemplazo. El problema está en el segundo. Porque me queda un límite de la forma 0 partido en 0. ¿Cómo resuelvo esos límites cuando tengo 0 partido en 0? Con L'Hopital. 0 partido en 0, infinito partido en infinito, se resuelven con L'Hopital. Derivo arriba. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. El límite cuando t tiende a 0 de coseno de t. Partido y la derivada de t es 1. L'Hopital se puede aplicar infinitas veces. O sea, yo puedo aplicar L'Hopital 3 veces. Porque, por ejemplo, si me queda, tengo 0 partido en 0, derivo y me vuelve a quedar 0 partido en 0. Puedo volver a derivar y que me quede 0 partido en 0 hasta que de repente quede algo más razonable. Y ahora no tengo problema y llego y reemplazo, ¿cierto? Y esto es 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto vale? 1. 0,1. Perfecto. ¿Cuánto vale f evaluado en 0? ¿Con qué rama me quedo ahora? Con la segunda, porque aquí me dice que cuando t vale 0 es 0,1. Y esto es 0,1. Entonces son iguales. Y por lo tanto, la función es continua. O sea, la función es continua en 0. En t igual 0.
como era el único punto en el que la función podía no ser continua, entonces yo puedo decir, como es continua en el 0, la función siempre es continua. ¿Sí? Siempre es continua. Porque me queda de esa manera. ¿Ya? ¿Se entendió? Javi. Sí, profe. Ya. Súper. Entonces, chicos, lo dejamos hasta acá. Traten, yo hice los ejercicios más difíciles, voy a volver a proyectar la guía. Los otros ejercicios son llegar y reemplazar. Ahora, yo lo que recomiendo es hacer esta guía. Esta guía está muy fácil. Si hace la guía, yo no le puedo asegurar un 7. Si hace la guía, yo le puedo asegurar un 4, porque significa que sabe manejar conceptos. Si necesita ejercicios más difíciles de los que aparecen acá, pueden hacer los ejercicios de las pruebas pasadas, que están todas con pauta, o la gran mayoría, tal vez la del 2018 no la tenga. Bueno, ¿Ya? por lo menos la del primer control las consideré tan difíciles. Y si le faltan algún ejercicio, puede hacerlo del libro guía. Pero no se confíen con que si hacen la guía van a tener un 7, porque esta guía está muy fácil. Yo hice el 6, que era el más difícil, pero el resto es llegar y va a aplicar fórmula. Por ejemplo, acá calcular la longitud de arco. En verdad eso es llegar y reemplazar la fórmula. Calcular los planos, también es llegar y reemplazar la fórmula. No hay ejercicios que sean tan de pensar en esta guía. En el repositorio no hay como preguntas donde se mezcle todo. Sí, en algunas pruebas sí. Sí. En este tiempo no podría mandarlos a cumplir. Sí, ya lo dejamos hasta acá. El martes no hay clases, ¿sí? Porque así, no es mi intención como que si ya tiene una semana colapsada y yo voy al día, voy bien, como que para qué voy a pasar más materia para que les queden más clases de papel. ¿Ya? Entonces el martes no hay clase, el miércoles sí, y el miércoles hay clase de ejercicios nuevamente. ¿Ya? Voy a tratar de, Daniel trae ejercicios también que sean más de pensar, no de llegar y reemplazar. ¿Ya? A veces como cuando uno hace esos ejercicios como hoy día, el tiempo no alcanza mucho porque hay que meditar y esas cosas que hacemos hacer 3. ¿Ya? Pero eso, los dejo entonces, voy a subir al tiro los apuntes que me está pidiendo la Ivana aquí presionadamente. ¿Ya? Que estén bien. Chao, chao. Profe, Dale, te y escucho. el video de la clase de la tarde del lunes, porfa. Ya. Ese no lo puedo subir al tiro, pero sí lo voy a subir hoy día. Ya, gracias.